que aquí muy bien señalaba, se lo debemos a Diane Russell, quien lo dijo por primera vez, al menos en un espacio público, en el Tribunal de Crímenes contra las Mujeres en Bruselas, en el 76, es que ese término, insisto, es un término en el marco criminológico. Vamos a ver primero cuáles son las potencias de ese término, porque ese término efectivamente representó un avance respecto de las luchas de reivindicación del movimiento de mujeres y feministas. ¿Qué intentó hacer el término? Y esto es muy importante y aparte tiene ecos muy cercanos, por supuesto, en nuestro contexto. La figura del femicidio intenta disputar a el viejo antecedente que es el de crimen pasional. ¿Sí? El crimen pasional lo que habilitaba era una lectura o desresponsabilizante bajo la figura de la emoción violenta y por otro lado una interpretación individualizante de este hecho. Es el problema del loquito, ¿sí? Es el problema de este hombre violento, es el problema, no se dio cuenta, estaba bajo, se volvió loco y la mató, ¿sí? Bueno, ¿qué intenta hacer la figura del femicidio? Intenta reintroducir ese crimen individual en el marco general de violencia, que era efectivamente lo que decía Diana cuando señalaba que el término remite a un sistema de violencia femicida, ¿sí? Es decir, que la virtud de este término en la disputa de la arena jurídica tenía que ver con señalar que estos crímenes no pueden ser leídos en una clave individual, sino que tienen que ser enmarcados en un sistema estructural de violencia que tiene un gradiente de violencia sin que en su grado extremo ocurre justamente bajo, o pueden ser leídos bajo la figura del femicidio. Es decir, que toda su potencia política radicaba en ese sentido en correrse de un paradigma desresponsabilizante, patologizante e individualizante de estos crímenes hacia las mujeres e insertarlos en esta visión estructural de una violencia y de una violencia que, como señalaba también Diana, jerarquiza existencias y da determinadas atribuciones a ciertos sujetos y otras a otros. Y allí que justamente señalar específicamente que estos crímenes eran de varones cercanos, que es una de las primeras cosas que aparecen en el término, ¿sí? La idea de que son varones que están vinculados en ese sentido con la persona a la que asesinan, tenía que ser leído en este contexto más general. Insisto, lo más importante en ese sentido de la disputa en la arena legal y de este término en relación a su antecedente díscolo de los crímenes pasionales era enmarcar el carácter colectivo y el carácter sistemático del término. En ese sentido, claramente, por ejemplo, la lectura de Segato, sobre la que vos volviste un poco y sobre la que los chicos, o sea, el grupo estuvo trabajando, es muy interesante porque habla de este carácter. Segato va a hablar de la función comunicativa, del carácter expresivo de estos crímenes, que justamente señalan ese espectro amplio, variado de violencia, a la que yo denominaría ahora heterosis patriarcal, ¿sí? Ese carácter expresivo o esa función comunicativa, va a decir Segato, ¿sí? Dice, hay un mensaje detrás de los feminicidios que tiene que ver con este disciplinamiento sobre que también desarrollaba Diana, ¿no? Sobre el carácter de normalización y disciplinamiento que supone este ejercicio femicida y este acto radical de violencia hacia las mujeres. Hasta aquí, a mi juicio, algo así como las potencias del término femicida. ¿Sí? Yo creo que efectivamente es un avance en la arena legal, que es una conquista de los movimientos de mujeres y del movimiento feminista, pero que tiene que ser revisitado de manera crítica. ¿Sí? La crítica tiene que ver con una reflexión respecto de los límites, los riesgos y las potencias de este vocabulario, específicamente cuando, insisto, pasó a ser un vocabulario absolutamente masificado. No debería dejar de llamarnos la atención que desde el primer 3J, desde el primer 3 de junio del 2015 hasta la actualidad, las manifestaciones populares más masivas, algunas fueron convocadas justamente bajo el lema Ni Una Menos, y en ese sentido resonando y articulando con ese vocabulario penal. ¿Sí? Lo que movió a esa heterogeneidad, había 450.000 personas movilizadas en el primer 3J, 250.000 en Congreso y 200.000 en otros puntos del país. Es decir, 450.000 personas pensaron que había que estar ahí. ¿Sí? Y eso es muy positivo, pero también habría que pensar por qué esa heterogeneidad tan radical estuvo allí y bajo qué paradigma, digamos, o bajo qué cifra de inteligibilidad. Me parece que ese pasaje requiere justamente esta mirada, me lo permito porque soy filósofa, de sospecha, de detenimiento, cuando celebramos tan masivamente la proliferación y la masificación y fundamentalmente para mí el abandono de la arena jurídica hacia
otros dispositivos de inteligibilidad como son los periódicos, los noticieros e incluso, insistía, el lenguaje y las estrategias del activismo. A este respecto me parece que las reflexiones de una jurista feminista vienen muy bien. Esta jurista a la que me refiero es Tamar Pitch, quien ha hecho un análisis crítico en ese sentido de específicamente la violencia sexual hacia las mujeres, creo que a mi juicio puede servir para volver problemáticamente sobre esta cuestión de la masificación y extensión del discurso femicida. Les voy a leer una pequeña cita de Tamar Pitch que dice: demandar la criminalización de un acto implica entonces problematizarlo de un modo particular. Si la solución a un problema es parte del problema, la respuesta criminalizante forma parte de la caracterización del problema al que es aplicado. Y a causa de que la respuesta criminalizante es, en su naturaleza, una respuesta rígida, que no tiene gradaciones, escalas continuas de valoración y enfoques cognitivos flexibles y elaborados, transfiere estas características al problema, constriñéndolo al interior de estos términos. Lo que me interesa de lo que dice Tamar Pitch es esta figura. Dice, bueno, el modo en que planteamos los conflictos sociales tiene que ver con los modos en los que pensamos que es pasible de ser solucionado. ¿Cuál es entonces el problema de plantear en términos sociales el problema de la violencia contra las mujeres a partir de la figura y de la ratio, en ese sentido, del femicidio? Y aquí también la voy a usar a Tamar Pitch. Tamar Pitch va a decir dos cosas fundamentales respecto de las respuestas punitivistas a los conflictos sociales. Va a decir, en primer lugar, el problema de la responsabilidad penal es que es siempre personal, es siempre individual. O paradoja, que lo que veíamos era que lo interesante del término femicida, del femicidio, perdón, era remitir justamente a esta cadena colectiva, comunitaria y estructural de violencias. Y sin embargo, muchas veces el efecto de coletazo para mí respecto de, insisto, la masificación del discurso del femicidio es que vuelve a reintroducir una clave de intelección individual. ¿Sí? Vuelve a hacer esa responsabilidad una responsabilidad personal. ¿Sí? Y en segundo lugar, también la sigo aquí a Tamar Pitch, va a señalar que el problema de el derecho, va a decir de hecho, y del derecho penal, tiene que ver con asignar dos lugares excluyentes y binarios. ¿Sí? Por un lado va a decir están los responsables y los opresores, diríamos, y por otro lado están las víctimas pasivas, ¿sí?, de ese crimen. Nos deja en dos lugares distintos, ¿sí? Y señala este binarismo, digamos, de manera excluyente. O se está en una o se está en otra. O se es opresor, digamos, o se es víctima. Y el problema, aparte de borrar la complejidad, Diana nos pedía que levantemos la mano respecto de quién había sufrido alguna vez algún tipo de violencia cis heteropatriarcal. Algo parecido podríamos hacer con el ejercicio inverso. ¿Quién alguna vez no ejerció violencia cis heteropatriarcal? ¿Quién alguna vez no hizo un comentario respecto del modo en que estaba vestido una amiga? ¿Quién alguna vez no bajó línea en algún sentido respecto de qué es ser varón y qué es ser mujer? Esa responsabilidad nos compete a todos, y el riesgo de la masificación del discurso femicida es pensar justamente que esa violencia y esa responsabilidad son de esta persona que comete justamente estos crímenes tan radicales. Yo estoy de acuerdo que aparte el modo específico de la cobertura de los medios de comunicación tira para este lado. En general toman los crímenes más espectaculares. Basta mirar que hay noticieros que le dedican una hora a ir al lugar donde fue víctima la persona, ver qué cal le tiraron encima, etc. Hay toda una lógica del espectáculo y una espectaculización de estos femicidios que hacen justamente que se construya de nuevo la figura del monstruo y el monstruo individual, como si fuera una otredad aquella que ejerce la violencia femicida, y no estos actos sistemáticos y continuos que en su grado radical y paroxístico acaban en el crimen de una persona. El último aspecto, estoy haciendo una presentación así medio de punteo porque es un poco más largo, tiene que ver con una pregunta que a mi juicio nos deberíamos hacer, e insisto que yo sigo discutiendo con la masificación del término y la constitución de esta figura del femicidio como una clave de intelección de los problemas sociales y específicamente de los problemas que refieren a la violencia cis heteropatriarcal. Y mi pregunta es, ¿este término y la masificación de este vocabulario, de esta lógica de intelección, hace justicia a las vidas de esas personas
de esas mujeres, de esas travestis, de esas mujeres trans o de esas lesbianas que fueron asesinadas por varones o no? Y aquí quiero leerles una cita de María Luisa Peralta, que es una militante lesbiana, que escribió un texto a propósito del asesinato de la Pepa Gaitán, ¿sí? Que transcurrió en Córdoba hace 5 años. Yo no sé si lo conocen, lo cuento muy brevemente, pero básicamente la Pepa fue asesinada en la calle a quemarropas por el padrastro de su novio. A propósito de esto, dice Peralta: esa determinación a no permanecer en estado de indefensión es claramente un gesto de inmenso peso político. Quiero decir que la Pepa confrontaba con su padrastro, ¿sí? Tenía una actitud de belicosidad y de confrontación directa, que es importante señalarlo. Entonces dice: esa determinación a no permanecer en estado de indefensión es claramente un gesto de inmenso peso político. Es un desafío frontal al patriarcado, que desde niña nos entrena en la indefensión, utilizando los estereotipos de género y los castigos por no cumplirlos como formas de adoctrinarnos en la indefensión, privándonos del desarrollo de capacidades físicas, negándonos ciertos juegos, ciertos juguetes, ciertos roles, diciéndonos cómo debemos pararnos y sentarnos, alienándonos de nuestras fuerzas. Las tortilleras sobrevivimos a esta indefensión donde se nos quiso inculcar la indefensión que lleva a aceptar la subordinación, esas infancias donde se pretende imponer la domesticación. No somos indefensas, la Pepa no era indefensa, eso simboliza el labris, nuestra negación a entrar o permanecer en estado de indefensión. ¿Por qué me interesa esta cita? Me interesa esta cita para volver sobre esta idea de qué hace justicia a la vida de estas mujeres lesbianas y travestis que son asesinadas y que queremos poner en el plano de la visibilidad, que queremos poner en el centro de nuestra atención porque consideramos que es un problema que requiere justamente de nuestra inquietud como sociedad y de nuestra reflexión en torno a las estrategias para subsanar esa violencia. Y a mí me parece que uno de los riesgos justamente de la masificación y de la proliferación de estos discursos del femicidio es que en general borran todos esos actos de desacato y de insubordinación que muchas veces, no siempre, pero muchas veces llevan a estas mujeres, a estas lesbianas y a estas travestis a ser objeto de ese acto de disciplinamiento. ¿Cuál es la paradoja que yo veo? Lo que yo veo como paradójico, como algo a ser tenido en sospechar, ¿no? A mí me gusta la idea de sospechar, un reparo, es que justamente con la masificación de este discurso, de alguna manera lo que hacemos es contribuir a la pedagogía de la crueldad, ¿sí? Porque borramos por completo todos esos actos de una vida de insumisión y de desacato, volvemos a ubicar a las mujeres en el rol de pasividad y de víctimas y aparte consolidamos un sistema binario de intelección de estos problemas sociales, que de alguna manera es la base de nuestro problema, porque como todos sabemos, esa violencia cis-heteropatriarcal se monta sobre la ficción productiva de que hay algo así como dos clases de personas naturales, excluyentes, que son los varones y las mujeres. Entonces deberíamos repensar críticamente cuáles son los discursos que ponemos a rodar, porque pueden correr el riesgo de justamente reificar esas mismas categorías que queremos deconstruir. A mí me parece que la diversificación ahí de la figura de transfemicidio y travesticidio, así como la de lesbicidio, que también está circulando, tiene que ver un poco con tratar de ampliar estas categorías y dar una diversificación a estos nombres con los que intentamos señalar estos crímenes y esta violencia. Aún así, incluso con la proliferación de esas categorías, yo creo que el problema fundamental en términos de la masificación de estos discursos es que, insisto, vuelve a restituir una matriz de inteligibilidad binaria, vuelve a ubicar dos posiciones subjetivas claras y distintas entre el opresor y el victimario, y aparte pone a las mujeres nuevamente en el lugar de pasivas y de víctimas y a los varones como propietarios exclusivos de la violencia, que nuevamente el caso de la Pepa es muy interesante a ese respecto. Sí, a la Pepa la matan a quemarropas, pero la Pepa era una persona súper bien plantada, con un gran empoderamiento, con capacidad de confrontación, de belicosidad y de violencia, justamente. Esa capacidad en general queda absolutamente borrada cuando lo único que vemos es esta idea que aparece para mí una y otra vez en los medios de comunicación de la mataron por el solo hecho de ser mujeres. Bueno, no las mataron por el solo hecho de ser mujeres. Muchas fueron mujeres insumisas, que declinaron un contrato matrimonial, que declinaron una propuesta sexual, que declinaron la maternidad obligatoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde queda esa insumisión cuando lo único que podemos ver son mujeres víctimas y varones violentos? ¿Sí? Me parece que es necesario en ese sentido
repensar críticamente cómo este vocabulario, que es tan útil en una arena como la jurídica, puede ser a veces nocivo y empobrecedor a la hora de especificar el problema y de pensar las estrategias y las soluciones, porque claramente la solución al femicidio, y eso lo sabemos todos y lo dicen todas las feministas, no va a venir por el aumento simplemente de una pena, sino por el trabajo sistemático sobre esas violencias cotidianas que llevan en última instancia justamente a estos crímenes y a estos asesinatos. Si no vemos esa progresión y si no intervenimos a ese nivel de la vida diaria justamente, no vamos a llegar nunca a la solución de lo que es justamente solamente un ejercicio de radicalización de esas violencias que, como vimos muy bien hoy, recibimos y también ejercemos en la cotidianidad de nuestras vidas. Bueno, eso, gracias. Bueno, gracias Virginia. Continúa Alfredo Grande, psicoanalista, director médico de Ámbito Cooperativa, es aquí donde estamos presentes, periodista de la agencia Pelota de Trapo, en cuyos artículos desentraña los cruces entre política y psicoanálisis. También es director y actor teatral. Así que, adelante. Bueno, realmente tanto Diana como Virginia abrieron cuestiones muy importantes, muchas de ellas con horizontes epistemológicos diferentes a los míos, así que yo voy a hacer un aporte desde lo que soy, ¿no? Desde lo que no soy es casi imposible, ¿no? No soy filósofo y muchas cuestiones, incluso terminológicas, me cuesta seguirlas. Así que voy a hablar desde mi formación psicoanalítica. Y además voy a hablar desde lo que a mí realmente me preocupa, ¿no? Que es justamente cómo frenar, cómo impedir el femicidio. Qué tipo de estrategia política podemos darnos para que no siga matando mujeres. Cosa que creo que tiene mucha importancia. Cuando yo hablo de psicoanálisis, hablo de psicoanálisis implicado como analizador del fundante de represión de la cultura. Y yo creo que esto es una categoría muy abarcativa, pero también muy necesaria. La cultura, tal como la conocemos, tiene un fundamento represor. Y ese fundamento represor nos atraviesa a todos, pero no a todos de la misma manera. No a todos de la misma manera. Por una serie de motivos que tienen que ver quizás con lo que es mi definición de singularidad, ¿no? Es que, bueno, si bien todos estamos constituidos por instituciones análogas, familia, propiedad, género, Estado, derecho, bueno, no lo somos de la misma manera. Pero el fundamento represor de la cultura tiene efectos directos en nuestra subjetividad. Y creo que, de alguna manera, uno de los efectos es, por ejemplo, la incapacidad de discriminar, meter todo en la misma bolsa y generalizar, a veces con discursos muy totalizantes, con consignas muy totalizantes. Y si uno después lo lleva a una praxis, me ayuda un poco y nada, ¿no? Yo siempre me interesa diferenciar lo verdadero de lo reactivo, ¿no? Hay muchas convocatorias que son masivas y son reactivas. Y los reactivos masivos pero efímeros. No van a la esencia del problema. Por eso a veces las convocatorias se van agrietando con el tiempo, se van diluyendo y por ejemplo, el 1 de mayo, ¿no? Siempre fue una lucha donde había heridos, variados, asesinados y finalmente lo que es ahora el 1 de mayo es casi un cóctel, ¿no? O sea, las luchas reivindicativas se van, pasó en el movimiento Cromañón, creo que pasó casi con todo. Entonces, el fundamento represor de la cultura hace que absolutamente todo lo que la cultura organiza sea para sostener un estatuto represivo. Ahora, ¿represivo de qué? Bueno, de lo que es el fundamento del sujeto, que es nada más y nada menos que el deseo. Y el deseo es la marca placentera de la satisfacción. Si cuando uno se satisface, descarga,
y esa descarga tiene una cualidad placentera, eso es un deseo. La alquimia de la cultura represora es transformar el placer en crueldad. Yo no estoy para nada de acuerdo, pero no lo podría fundamentar, menos con mi Diana, tan cercanita, que yo me opongo al tabú de la violencia. Es decir, la palabra violencia es una excelente palabra. Y yo sigo creyendo que la violencia es la partera de la historia. Y que sin violencia no podemos oponernos a un sistema cruel. El problema de la violencia de género, como de cualquier otra violencia, no es la violencia. La superexplotación no es que un empresario ambicioso quiere ganar más plata. La explotación está planificada. Y yo si yo reemplazo muchas veces violencia por crueldad, y la convocatoria habla de crueldad y terror, la crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento. Y el paradigma es el torturador. En la tortura de género, en la crueldad de género, lo que hay es planificación, que puede ser individual, pero no está planificado para que planifique la crueldad. Y eso es el Estado. El Estado es el garante de la crueldad. Incluso el Estado benefactor. Porque el Estado benefactor caretea, y lo vemos benefactor, pero en el Estado benefactor, o sea, en el Estado de la democracia, desapareció Julio Jorge López, Romina Tejerina se comió toda la prisión, y cuando fue una apelación a la Corte Suprema, la otra, no la de ahora, se la denegaron, volvió y tuvo una gran condena social por algo que se dijo que era por haber matado a su hijo cuando ella estaba realmente en un episodio de delirante. Ni siquiera se enteró que estaba embarazada. Yo leí el peritaje que hizo un psiquiatra que la declaró imputable, ¿no? Realmente una pericia muy miserable. Bueno, hay casos paradigmáticos de crueldades impunes. No hay nada que nos pase que no tenga que ver con el Estado. Y hay un libro de René Luro que se llama El inconsciente es el Estado. Nuestro inconsciente es estatal. Lamentablemente estamos formados en otro binarismo que es democracia o dictadura. Binarismo funcional a la crueldad del Estado. Porque como el terrorismo de Estado pone la crueldad en la superficie, me dice, bueno, mejor que esté en el fundamento, ¿no? Entonces ahí aparece otro binarismo. El binarismo atraviesa todo, ¿eh? El torturador bueno y el torturador malo. El torturador malo es bien. El torturador bueno puede ser un ministro que vía tarifazo te arruina la vida. Pero uno no lo ve como un torturador. Es eso, es un torturador. Creo que es imposible pensar una cultura represora cuya planificación principal no sea el asesinato de mujeres, de niños, de varones, de trabajadores, de lo que sea. Y es una diferencia porque justamente yo incluso hablaría de masacre y genocidio. Esta es una cultura que abomina de la guerra, pero permite la masacre, auspicia la masacre. Una masacre puede ser masacrar a una sola persona, desde ya masacrar a más. Sí, la cultura represora masacra todo el tiempo, inclusive viajando en transporte público es una masacre, pero la guerra no. Por eso el segundo libro en la agencia se llama El crimen de la paz, no el crimen de la guerra. La guerra es la respuesta a la masacre, ¿no? La guerra es cuando el atacado reacciona. En el caso que vos traías, le declaró la guerra al padrastro. Por eso lo asesinaron. Entonces yo creo que hay palabras que hay que reivindicar. Por ejemplo, no se puede pensar que del Estado venga la solución al problema que ha generado. Estamos formateados para creer que la solución viene de aquel que trajo el problema. Esto es un efecto de la cultura represora. Por eso votamos a nuestros verdugos. Mejor dicho, por eso votamos. Si no, realmente nadie votaría. Y el caso del femicidio
es el extremo límite de ese sistema de crueldades que se van pasando de generación en generación y que muchas de esas crueldades están idealizadas. Acá alguien hablaba de la infundulectomía, por ejemplo, Marta trajo la violencia obstétrica, pero cuando salió el parto sin violencia, el parto de Guayé, yo estudiaba medicina, y le pregunté a mi docente, bueno, este es el parto sin violencia, el parto anterior es parto con violencia. Dijo, no, este es parto. El parto de Guayé es sin violencia. Entonces yo insistí, bueno, entonces el parto sin violencia debe haber habido antes un parto con violencia. Bueno, por supuesto, me reprobaron el examen. Pero el parto con violencia era el parto. La familia patriarcal y la familia. O sea, uno empieza a adjetivar cuando empieza a discriminar. Si no adjetiva, es todo lo mismo. Es lo mismo por lo que un gran profesor. Una reunión de psicoanalistas decían, bueno, el padre que lo incentuó, no el padre que lo... Perdón, ¿por qué le dicen padre? En el momento del incesto, en el momento del maltrato, deja de ser padre, el padre es otra cosa. Si ustedes quieren, no voy a ni siquiera levanten la mano, pero si quieren así ponerle pimienta en una discusión, una pregunta interesante es, creo que lo comenté el lunes, ¿el padre puede ser amigo del hijo? No me conté. El 98, como lisófono, el 99,99 dice que no. Y ahí viene una larga discusión que es amigo, que es padre de madre. Ahora, si no es amigo, es enemigo. Y esta situación de amistad, de compañerismo, entre todos los géneros que podamos pensar, es lo que la cultura represora detesta. La cultura represora detesta el placer. La cultura